Bueno, entonces vamos a arrancar con los sensores. Voy a arrancar por aquí mirando la ficha técnica. Y aquí pues nos vamos a encontrar que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sensores o 10 magnitudes a medir con diferentes sensores. Hay unos que están embebidos. Este es un sensor que tiene humedad, presión y temperatura, y el otro tiene giroscopio y acelerómetro. ¿Qué más tenemos por acá en este archivo? Pues cómo conectar. Entonces el switch de encendido, el puerto USB, el puerto de SD, el botón 1 y 2 con los que ya se trabajaron, el conector JTAG, los LEDs, el módulo de extensión, que sería este, con los respectivos puertos y demás. Pero ahora nos interesa los sensores. Venimos por acá y avanzada de sensores. Entonces aquí pues vamos a encontrar esta guía donde nos enseñan pues todos los sensores: acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, el sensor de ambiente que es temperatura, humedad y presión, sensor de luz, y pues nos van a explicar pues el funcionamiento de ellos, las funciones que tienen y demás. Hay una plantilla igual, entonces vamos a trabajar con ella, pero es importante saber que está esta información acá. Clic derecho, nuevo, proyecto de XDK, y aquí vamos a tomar la plantilla, esta, mentiras, esta no, esta, Stream Sensor, no el sensor virtual, sino el sensor. Entonces sensores, bien, aquí ya está. Y entonces aquí miremos más o menos cómo está constituida pues lo más importante de este. Bien, entonces en funciones, un SAL ACL app callback, que es una interrupción del sensor de aceleración, el app controller init, el enable, el fire y el setup, y pues también un callback del sensor de luz. Entonces arrancamos aquí con el init. Si nos damos cuenta, el init llama al setup, el setup al enable, el enable al fire, que eso era lo que ya hemos visto. En este caso pues lo hacemos a través de este CMD Processor Enqueue, donde tengo el sensor setup para la configuración, en el enable pues el sensor enable, y en el app controller fire pues el getDat. Eso es lo que voy a tener a grandes rasgos. Entonces vamos a ello. Observemos acá. Entonces arrancamos desde la parte inferior. App Controller Init. Aquí básicamente lo que hacemos en últimas es pues saltar al void App Controller Setup, que es este de acá, en donde yo voy a llamar el sensor setup para configuración de los sensores. Bien, entonces miremos la declaración de este. Bien, aquí está una declaración genérica. Y miremos la declaración de este. Y aquí ya me aparece una explicación más compleja. Entonces aquí más a profundo, no compleja. Entonces tengo una estructura de este estilo, donde tengo pues primero
un tipo de datos CMD compresor T, otro tipo que es Sensor Enable y otro que es Sensor Configuration. ¿Eso dónde está? Este Sensor Setup en últimas o la configuración de este se hace acá. Vean, Sensor Setup. Entonces, Process Handle en este momento está en null. El Enable, véanlo, el Enable. Y en el Enable yo le coloco una estructura, una matriz, donde yo digo qué sensores quiero habilitar. En este caso pues quiero habilitar el de aceleración, magnetómetro, giroscopio, humedad, temperatura, presión, luz y sonido. ¿Cómo sé que esto cómo se escribe? Pues aquí voy a seguir esta estructura. Vean, aquí está esta estructura. Entonces aquí es donde me dice cómo es que debo generar esa estructura para la configuración. Luego asimismo en la habilitación, perdón. Y la configuración pues la vamos a hacer de la misma manera. Así que venimos por acá y vamos a rastrear este de Sensor Configuration. Entonces aquí me aparece que tengo el de aceleración, giroscopio, el magnetómetro, luz y temperatura. De aceleración. Entonces, el de aceleración tengo el tipo, o sea, el tipo de sensor que voy a usar, si el dato va a venir, digamos que crudo o puro o no. Si le voy a habilitar interrupción, este sensor tiene la posibilidad de trabajar con interrupción y pues cuál es la interrupción que se va a llamar. Esta es la estructura para la configuración del sensor de aceleración. Ahí ya estuvo el de aceleración. Ahora estábamos acá en configuración. Esta estructura está en la línea 192. Bien, entonces en esta línea 192 voy a tener ahora entonces observemos ahora el giroscopio. Entonces para el giroscopio tengo pues el tipo, el sensor que se va a usar y pues si el dato va a llegar crudo o no. Volvemos a la misma línea 192. El magnetómetro. Aquí solamente si el tipo de dato es un booleano. El sensor de luz. Bien, el sensor de luz también viene con la posibilidad de tener una interrupción y pues cuál es el callback de esa interrupción. Y temperatura, si va a haber corrección o no. Esas son las configuraciones posibles de estos sensores. Claro, aquí no aparecen todos, pero pues son los que se pueden configurar. Bien, eso es lo que yo puedo llegar a tener aquí en configuraciones. De tal manera que es lo que me aparece. Aceleración, el sensor con el que voy a trabajar, el tipo de dato, la forma del dato, si voy a tener interrupción, o qué voy a llamar con esa interrupción. El giroscopio, ¿cuál es el giroscopio? El tipo de dato o la forma de llegada de los datos, lo mismo para el magnetómetro, para el sensor de luz, en este caso también tiene habilitada la interrupción, y cuál es el callback. Y en temperatura, pues si va a haber corrección o no. En este caso le envían una corrección, esto lo tienen a través de una macro, de menos 3459.
Bien. Entonces esa es la estructura de Sensor Setup que se encarga de configurar nuestro sensor. Eso era aquí en Sensor Setup. Y vamos acá. Si eso ocurre, o sea, si ocurre de buena manera o satisfactoriamente la configuración del sensor, entonces lo que vamos a hacer es pasar a App Controller Enable. En App Controller Enable, lo que se va a hacer básicamente es pues habilitar los sensores. Se habilitan, si es satisfactorio, pues se da el salto o el llamado a nuestra App Controller Fire. Y aquí, ya en App Controller Fire, observemos lo que hicieron. Entonces, en este caso, en App Controller Fire, lo que se hace es llamar esta instrucción sensor get data para tomar los datos. ¿De quién? De sensor value, que es una estructura de tipo sensor value t. Observemos esta estructura. ¿Qué es esta estructura? Pues cómo me van a llegar cada uno de los datos. En este caso pues tengo varias estructuras internas y para los sensores los cuales en última no configuré pues van a llegar a los datos directos. Entonces humedad relativa me llega un entero de 32 bits, entero sin signo, para presión igual, para luz igual, temperatura me llega un doble y para ruido me llega un flotante. Sin embargo pues para la aceleración, magnetómetro y giroscopio pues sí me va a llegar una estructura, porque en últimas pues aquí hablo de varias coordenadas, X, Y, Z y demás. Entonces observemos el de aceleración. Entonces aquí en aceleración tengo 3 enteros de 32 que se llaman X, Y y Z para aceleración. Y se me perdió. Ya. Y para el magnetómetro me aparece X, Y, Z también, los respectivos ejes, y la resistencia. También son enteros de 32. Ahora el giroscopio. El giroscopio también me llega a X, Y, Z. Son los valores en X, Y, Z y también enteros de 32. Por esa razón es que esta estructura que me llega o la respuesta que obtengo pues va a tener internamente unas estructuras para aceleración, magnetómetro y giroscopio y los demás datos los puedo leer directamente. Luego de esto pues entonces se hace la lectura de los datos y pues aquí preguntan que si el sensor está habilitado y pues la configuración es diferente a datos crudos para aceleración. Si eso ocurre entonces pues imprime los valores convertidos y pues aquí tengo enteros, long enteros de sensor value, que es la estructura donde me llegan los datos, punto acel, punto x. ¿De dónde sale ese punto acel? Punto acel de la estructura y punto x. También debe aparecer punto acel, punto y, punto acel, punto z. Véanlo, aquí está y aquí está. Una vez que eso ocurre, pues ya vienen y se hace pues nuevamente la pregunta, si en este caso ya no es porque sea diferente, sino porque se haya habilitado que sean datos crudos. Entonces, pues lo mismo, hace el punto X, punto Y, punto Z y se imprimen. Si eso es satisfactorio, pues preguntan acá, perdón, no satisfactorio, se pregunta si está habilitado el sensor de humedad. ¿Sí? Si se le habilitó, si eso ocurre, de ese sensor de humedad me va a mostrar el valor en RH. Igual que Acel, también sale de nuestra respectiva estructura que está aquí.
RH. Luego para presión, básicamente lo mismo. Temperatura, lo mismo. En magnetómetro, pues también lo mismo. Si se enviaron datos crudos o no, igual que en el acelerómetro, y en giroscopio, pues básicamente lo mismo. Ahora en el sensor de luz, pues entregan el valor en mililuxes y el valor de ruido, que aquí está. Y básicamente sería eso. Entonces vamos a descargar esto. Entonces vamos a descargar esto. Y ya me están llegando los datos. Ya me están llegando los datos. Voy a tapar el sensor. Para el de ruido. Y lo voy a mover. Entonces observemos. Observemos. Bien. Entonces acá primero se da la interrupción del sensor y los datos de X, Y y Z para acelerómetro. Humedad, en este caso 50%. Presión, 75.000 pascales. Este es temperatura, 23.000 miligrados. Magnetómetro, los respectivos microteslas, la resistencia, el giroscopio. Los mililuxes que me llegaron y el voltaje RMS del sensor de sonido. Llegan dos interrupciones y pues se vuelve a repetir el ciclo. Entonces acelerómetro, humedad, presión, temperatura, giroscopio, 115.000, 20 mililuxes, vean que no ha cambiado. Aquí todavía no ha cambiado. Vamos más abajo. La luz. Aquí. En este caso ya me llegaron 0, que fue en el momento en que pues yo tapé aquí el sensor. Más abajito debe aparecer el de sonido. Vean el voltaje del de sonido. Vean, aquí ya varió, aunque aumentó. Se duplicó casi el sonido. Y pues ahí los tengo todos. Ahí los tengo todos. Ahora, yo quisiera hacer esto de otra manera. Entonces, quiero trabajar. Bueno, habilitémoslos todos. Pero no quiero tener las interrupciones. Ahorita las miramos. Y acá
pues en últimas esto no es tan necesario porque ya viene preconfigurado. En ambos casos está en falso, o en los casos donde se requiera está en falso si el dato es si llega ajustado el dato. Entonces en últimas esto de acá no me sirve, este if, esta estructura completa no me sirve, esto de acá tampoco. Básicamente voy a retirar los if. Dado que yo ya los tengo preconfigurados y sé qué sensores voy a recibir. Entonces no es necesario tanto los if. Voy a dejar aquí acelerómetro. Solamente, veamos solamente acelerómetro. Solamente el acelerómetro. Guardamos, compilemos y descargamos. Y aquí ya me están llegando los valores únicamente del acelerómetro. Aquí estoy moviendo yo el sensor y ahí pues se ven los cambios bruscos en las medidas. Ahora vamos a trabajar con la interrupción del sensor de luz. Lo ponemos en true. Ellos hacen llamado de esta función light up callback y bueno, aquí está pues teniendo en cuenta que está habilitado el sensor de luz. Y pues aquí tenemos la interrupción de ese sensor de luz. Así que habilitemos esa lectura de ese sensor de luz. Perdón. Acá esto ya no va acá. Sino que viene acá. El sensor de sonido, no, tampoco lo quiero imprimir. Bien. Entonces aquí el valor de luz que me llega pues es un entero sin signo. Y yo lo que quiero hacer pues está en mililux. Lo voy a pasar a lux como tal. Básicamente lo voy a multiplicar por 1000. Entonces para multiplicarlo por 1000, en últimas pues lo que voy a hacer es pues tomar ese valor de luz y en nuestro callback de luz pues vamos a multiplicarlo. Entonces vamos a multiplicar este valor por 1000. Así que voy a decir aquí lux igual a sensorvalue.light. Ahora, ¿qué pasa? Pues aquí me está saliendo de que pues no puede resolver esto
porque sensor value no está definido. ¿Por qué? Porque no está definido acá. Entonces pues llamémosla o convertamos esa variable sensor value, convertámosla en global. Entonces saquémosla y dejémosla aquí. Igual esto no la hace global, es simplemente una etiqueta, pero es para que quede más organizado el proyecto. Y esto lo voy a multiplicar por 1000. Y aquí vamos a decir light sensor lux va a ser igual a el valor lux. Bien, guardamos y compilamos. Bien, descargamos. Estoy tapando el sensor. Bien, entonces vamos a ver. Aquí está la ejecución de... Ah, no, pero esta ya es la última. Aquí. Los datos obtenidos en mililuxes y pues su respectiva multiplicación por 1000. Que básicamente es agregarle 3 ceros más. En este caso pues se ha dado llamados a la interrupción, pero ahí ya está. Ahí está el modo de modificación. Ahora, ¿qué pasa? De pronto esto está haciéndose muy rápido, porque de hecho la lectura del sensor se está haciendo acá abajo. O sea, cada vez que se repite este while. Sin embargo, este while viene con una espera, que es este acá, este delay, que está dado por esta constante. Entonces, observémosla. En teoría está en 1000. Debe ser 1000 milisegundos. Y pongámosla que nos haga la lectura cada 5 segundos. Una periodicidad mayor para trabajar. Guardamos y descargamos. Entonces aquí se da la interrupción, que son los llamados a la interrupción, y cada 5 segundos se me está dando el llamado a la lectura del dato. Ahí tengo tapado el sensor, se repite la interrupción y vuelve a hacer el llamado, que es esa lectura de los datos cada 5 segundos.